Bien, en nuestra sesión número 6 del curso de biología, hoy vamos a estudiar un tema muy interesante que es la ecología. Este tema de la ecología en los últimos años ha tenido bastante, digamos, noticias o se ha hecho muy importante. Por ejemplo, cuando hablamos de ecología, vamos a hablar vamos a hablar sobre todo de, digamos, eh, de diversas temas que antes eran tratados por geógrafos, por ejemplo, ¿no? Pero después se ha visto que hay cierta relación con la biología. ¿Ya? Entonces, ahí es que parten o se estudia un poco o lo que es la ecología, ¿no? Que digamos está relacionado, o sea, con los seres. Hay una relación entre los seres bióticos con los seres abióticos, es decir, con los seres que tienen vida y con los seres no vivientes. ¿No? Eso en sí es lo que más o menos nos empezamos o empezaron los estudiosos a ver esa relación y la importancia, ¿no? Por ejemplo, ahorita en nuestro planeta hay muchos problemas, ¿no? Que justamente ha sido porque no ha habido un cuidado de, de esa relación que debe existir siempre. Por ejemplo, hay lo que se llama el, el- lo que se llama por ejemplo, cuando hay muchos deshielos, por ejemplo, porque hay deshielos, porque aumenta la temperatura, y porque aumenta la temperatura, porque a veces hay mucho smog, mucho humo que hacen que, digamos, se caliente la atmósfera, se eleve la temperatura del planeta Tierra y produzca esos deshielos. Al producirse esos deshielos, produce, digamos, que los seres vivientes que viven en esas zonas eh, pierdan, ¿no? Pierdan o ya no vieron porque su medio ambiente se va a modificar. Entonces, empezamos. ¿Qué cosa es ecología o de dónde viene esa palabra ecología? Eso lo que se llama es la etimología. El término ecología fue creado ¿en qué año? En el año de 1869 por un alemán, Ernest Haeckel, en un trabajo que se llamó Morfología General de los Organismos y está compuesto por las palabras griegas oikos, que significa casa, vivienda, hogar, y logos, estudio o tratado. Por ello, ecología significa el estudio del hogar. Ahora, la definición o una de las tantas definiciones de ecología es la ciencia que estudia las relaciones de los seres vivos con su ambiente, es decir, con su ecosistema. Pero más tarde se amplió esta definición al estudio de las características del medio, que incluye el transporte de materia y energía y su transformación por las comunidades biológicas. Ya, entonces esa es la definición de la ciencia, ¿no? Ciencia que estudia las relaciones de los seres vivos con su ambiente, ¿no? Ese es digamos, lo más, un resumen de lo que es ecosistema, ¿no? Listo. Ahora veamos otros aspectos. Ahora veamos componentes de un ecosistema. Este es el cuadrito que de repente ustedes no lo ven muy claro ahí, pero es el cuadrito que quiero que ustedes pongan en su resumen, ¿sí? A ver,
¿Quiénes componen un ecosistema? Como le dije al inicio, son los factores abióticos. ¿Qué son los factores abióticos? ¿Quién me dice? Eso ya ustedes lo deben conocer. Factores abióticos, ¿o qué es algo, un ser abiótico? ¿Ah? No, no, esa es parte, pero ¿qué cosa es? La idea, así nomás que se te viene la idea cuando decimos abiótico. A significa sin, bio, vida. O sea, los factores abióticos son lo que no tiene vida, ¿no? Los seres que no tienen vida. Esos son factores abióticos. Ya, dentro de los factores abióticos, ¿qué tenemos? Ahí lo que están viendo ustedes, sustancias químicas. Y dentro de las sustancias químicas, ustedes estudian química, saben que mayormente la química, para el estudio de la química lo dividimos en dos, química inorgánica y química orgánica, ¿no? Entonces, ahí están las sustancias químicas que pueden ser inorgánicas o orgánicas. Dentro de los factores abióticos tenemos la energía. ¿La energía qué cosa es? Por ejemplo, la luz, el calor, la electricidad, ¿no? Todo eso es la energía. Entonces, ¿qué cosa es un factor abiótico? A ver, Celeste, ¿qué es un factor abiótico? ¿Qué es un factor? A ver, ¿qué es? Se servía, o sea, tienen que asociar ustedes rápido. Mira, en biología ustedes ya tienen que conocer ciertas palabritas claves ya, o sea, lo primero que ustedes relacionan abióticos es seres sin vida, ¿no? Por ejemplo, puede ser el agua, puede ser el aire, ¿qué más? Puede ser la luz solar, ¿no? Todo eso es parte de, digamos, del, es parte, digamos, de los seres abióticos. Y luego hay los factores bióticos. ¿Qué son los factores bióticos? Los seres vivos, exactamente. Ahora, los seres vivos, imaginemos las plantas. ¿Las plantas qué son? Ya, pero son, ¿cómo es su nutrición? ¿Son organismos autótrofos o heterótrofos? Autótrofos. ¿Por qué? Porque producen su propio alimento. Y dentro de los factores bióticos tenemos los organismos heterótrofos, que son los que consumen plantas o consumen otros animales, ¿no? Y dentro de los organismos heterótrofos tenemos los consumidores y los descomponedores, ¿no? Entonces, este es un pequeño resumen o mapa conceptual de los principales componentes que tiene un ecosistema. Luego tenemos los ecosistemas del Perú. Los ecosistemas del Perú. Mira, los ecosistemas del Perú. El Perú tiene una amplia, compleja o diversos ecosistemas. De repente ustedes han viajado y no muchos de ustedes han viajado y han visto muchos de los ecosistemas que podemos ver. Empecemos, mira, por ejemplo, hay los ecosistemas terrestres. Ustedes cuando viajan, por ejemplo, al sur o al norte, van a ver desiertos. Ese es un ecosistema, desiertos, ¿no? Es un ecosistema terrestre. Si ustedes viajan, por ejemplo, a la selva, todo ese follaje, todo ese verdor forma parte de un ecosistema terrestre. Luego tenemos los bosques, los matorrales, ¿no? Todos esos son ecosistemas terrestres, ¿no? Por eso que el Perú tiene bastante de eso, ¿no? Ustedes, como repito, ustedes viajan al norte, van a encontrarse con desiertos, viajan al sur, hay desiertos. Se van de repente a la sierra, pero de ahí pueden pasarse a la selva, van a encontrar, ¿no? Por ejemplo, ustedes están en Junín, que es sierra, y luego se pasan a Chanchamayo, ya es parte de selva, ya, ¿no?
todos esos sistemas o ecosistemas los podemos encontrar, que son los ecosistemas terrestres. Luego vienen los mixtos, ¿no? Los ecosistemas mixtos. O sea, por ejemplo, los humedales, hay vegetación y hay humedad, ¿no? Los humedales, por ejemplo, acá en el norte hay uno, ¿no? Tiene allá por Guaral, por Huacho, por ahí hay un humedales, ¿no? Acá también en el mismo sur, en Chorrillos, también hay humedales, ¿no? Que está pegado a la costa, ¿no? Entonces mezcla un poco de agua, de mar con verdores, ¿no? Y también tenemos las costas, ¿no? Todas las playas diversas que tenemos en el Perú. Y luego tenemos los acuáticos, ¿no? Que son los mares, los lagos y los ríos, ¿no? Todos ellos forman ecosistemas, ¿no? ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, ustedes dirán, en un desierto no habrá seres bióticos, sí hay seres bióticos, sí hay seres que viven en el desierto. Habrá poco conocidos, pero sí hay. Por ejemplo, vamos a encontrar ciertos arácnidos, vamos a encontrar inclusive plantas, ¿no? Que crecen con poca agua, pero hay, ¿no? Hay, o sea, por eso siempre, ahí están los dos componentes, seres abióticos y seres bióticos. Luego tenemos, a ver, ahora sí, ahora, ¿qué son? Ahora vamos a detallar los ecosistemas terrestres. Ustedes van a continuar haciendo un resumen de los ecosistemas terrestres. Entonces, mira, nosotros estamos ubicados en la parte ecuatorial, ¿no? O sea, geográficamente estamos ¿no? En la línea ecuatorial, cerca de, ¿no? Por eso de ahí que tenemos, a veces hay calor, ¿no? Bastante calor, pero la presencia de la cordillera de los Andes, las corrientes marinas que ustedes han visto últimamente, no, parece mentira, las corrientes marinas como transforman el clima, ¿no? Hacen que el Perú tenga diversos climas, ¿no? Y si tiene diversos climas, va a tener diferentes ecosistemas, ¿no? El desierto, por ejemplo, cubre toda la costa y solamente es interrumpida por algunos valles, ¿no? Hay dos tipos de desiertos, desiertos que son de piedras y desiertos que son de arena. ¿Ya? Entonces, eh, ¿por qué, una vez, si se les pregunta a ustedes, ¿por qué es que hay diversos ecosistemas terrestres? ¿Es debido a qué? ¿A qué cosa es? A la ubicación geográfica, uno, la presencia de la cordillera de los Andes, dos, y tres sería por las corrientes marinas. Ya atiendan las corrientes marinas. ¿Qué corrientes marinas conocen ustedes? Que se habla últimamente, hace poquito. Corriente del Niño, ¿qué más? Humboldt, ¿qué más? Y de la Niña también, ¿no? Ya. Ahora vayamos a la Puna, a la zona de montañas. ¿Puede salir la puerta, por favor? ¿Ya? A la zona de montañas. Esta es una zona que se localiza por encima de los 3.800 metros sobre el nivel del mar. El clima es muy frío y seco, con fuertes vientos y heladas casi continuas, ¿no? Eso ocurre, mira, por encima de los 3.800 metros sobre el nivel del mar. Pero ahí, por ejemplo, viven seres, seres que soportan ese frío y hay plantas que también que existe. Por ejemplo, el ichu, ¿no? Es una pequeña plantitas que crecen en esos sitios, pero viven bien pegados al suelo, justamente para evitar exponerse al frío, ¿no? Y de eso se alimentan justamente muchos de los auquénidos que viven por esas zonas. Luego,
en la selva también. Ahí, en cambio, como hay lluvia, llueve bastante, hay mucha temperatura y también hay mucha humedad y también las temperaturas son altas, ¿no? Entonces ahí va a crecer bastante vegetación, ¿no? Bastantes hierbas, arbustos, árboles, vamos a encontrar ahí, que se distribuyen de acuerdo a la luz que llega. Entonces, a ver, ¿qué tipo de ecosistemas terrestres tenemos? He mencionado dos. ¿Cuáles son? Ya ves que no estás atento. La puna es una. ¿Cómo se caracteriza la puna? Por a ver qué cosa, qué hay en la puna. Ah, ¿qué cosa pasa allá en el clima? ¿Cómo es su clima? Muy frío, ¿no? Muy frío. Frío y seco, ¿ya? No es como el clima que de Lima. Lima es un clima frío hace, pero es húmedo. En cambio allá es un frío seco, donde hay mucho viento, ¿ya? Y la selva, ¿cómo se caracteriza la selva? Ya, ¿qué más? Pero porque hay muchos árboles, pero porque hay mucha vegetación. El clima, porque llueve bastante, ¿no? Llueve mucho. Entonces, eso favorece el crecimiento de las plantas. O sea, allá en la selva no necesitas abonar las plantas ni echarle agüita. Allá tienen agua de sobra, ¿no? Y eso permite que crezcan así harta vegetación, ¿no? Listo. Entonces, mira, ya hemos visto hasta acá los ecosistemas terrestres. Ahora vamos a ver los ecosistemas marinos, ¿ya? Así como en la Tierra hay diferentes climas, ¿no? Y en cada uno de ellos se desarrollan animales y plantas. En el mar también hay hábitats, o sea, lugares donde viven ciertos animales, ¿no? ¿No? Y que están en función de qué? De la luz, ¿no? Por ejemplo, hay animales, por ejemplo, en el mar hay animales que viven, digamos, o se favorecen con la luz que todavía ingresa, pero hay animales que viven al fondo del mar hay, donde no entra mucha luz. Sin embargo, a pesar de que no entra mucha luz, también hay seres vivos, ¿no? Por ejemplo, zonas del mar o la zona superficial comprende desde la superficie hasta los 200 metros de profundidad. En esos 200 metros se encuentran la mayoría de los seres conocidos, ¿ya? En cambio, en la zona profunda hay poca luz, ¿ya? Y como ahí no hay fitoplancton, que es lo que se alimenta la mayoría de los seres vivos, ¿no? De los seres acuáticos. Sin embargo, ¿de qué se alimentan? De los alimentos que dejan caer desde la superficie, ¿no? Y ahí en las partes más oscuras viven, por ejemplo, muchos crustáceos, calamares, ¿no? Ciertos animalitos viven en esas zonas, ¿no? Que son animales que no, al contrario, la luz no les favorece, entonces viven en sitios oscuros. Claro, porque mientras más profundo uno entra al mar, menos va a haber más oscuridad. ¿Qué más tenemos? Los ecosistemas de agua dulce, ¿no? Los ecosistemas de agua dulce ya son los ríos, ¿no? Los ríos, ¿no? Que dependen, eh, digamos, la vida de los ríos va a depender mucho de la velocidad de la corriente, ¿no? Cuando los ríos son demasiado rápidos, esto a veces impide poca vida, ¿no? En cambio, cuando los ríos son así medios estancados, como mares, ahí favorece a los seres vivos que viven ahí. Es como las lagunas, ¿no? Las lagunas, ¿no? Son aguas más tranquilas y tienen sustancias más nutritivas. Eh, pero lo malo de ahí que como no hay movimiento de las aguas, hay poca oxigenación, ¿no? Y justamente eso es que provoca que las aguas estén estancadas, ¿sí? Entonces es, digamos, Gracias. el,
todo lo que podemos hablar de los ecosistemas, ¿no? Y sobre todo pensando acá en los ecosistemas del Perú, ¿no? Porque en otros lugares hay otros tipos de ecosistemas, o a veces solamente hay un tipo de ecosistemas, ¿no? Por eso nosotros estamos muy favorecidos por, por justamente por la diversidad de climas que tenemos diversos ecosistemas, podemos producir o podemos tener gran variedad de animales y de plantas también, ¿no? Entonces, este es un resumen de lo que hemos visto de los ecosistemas. Bien, entonces, hasta acá la, el resumen de este interesante tema. Ustedes tienen que hacer solamente el resumen de la clase, ¿no? El resumen de la clase que ya se ha mencionado, ¿ya? Entonces vamos a finalizar esta clase. Piero, Fran y Flavia ingresan dentro de 5 minutos para empezar el curso de razonamiento matemático, ¿ya? Yes.